Hoy quiero hablaros de una serie de propuestas para aliviar la carga de los tribunales civiles y mercantiles, pues a propósito también de la masificación de procedimientos impuesta por la crisis del coronavirus. La verdad es que yo mucho tiempo antes de que esto se produjese venía diciendo que a la Administración de Justicia no nos hacían falta más medios. Lo que nos hace falta es que nos quiten la gran cantidad de trabajo que no es nuestro. Yo calculo que hay un porcentaje amplio, quizá el 30 al 40% de lo que yo considero que no es trabajo. Por lo tanto, trabajo de Administración de Justicia. Por lo tanto, no es tanto más medios, sino que nos quite lo que no es. El artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y este es el marco de actuación nuestra. Estos son los límites. Y los jueces y tribunales, dice el artículo 1.7, deben inexcusablemente que resolver los asuntos que les sean planteados atendiéndose al sistema de fuentes establecido. Ahora, si como vengo diciendo, este artículo más que por la vía de los hechos se lee o se ha derogado en el sentido de que las fuentes del derecho son única y exclusivamente mis deseos, pues claro, a partir de ahí mis deseos, mis molestias y mis frustraciones, si tengo que llevarlas al juzgado, entonces esto es como si dices trabajo fuera y dentro de España, es decir, trabajas todo. Por lo tanto, creo que esto no se debe perder de vista cuando abordamos ahora el tema el problema de que tendremos muchos juicios que atender. Probablemente lo que tengamos que hacer es soltar lastre por estas materias en las que realmente pues no nos incumben, ¿no? Pero es verdad que hay una parte, esa otra parte, que sí son pretensiones de carácter jurídico por infracción presunta de una norma jurídica que debe ser sometida a los tribunales. Y aquí tengo tres propuestas. La primera tiene que ver con los juzgados mercantiles y las acciones colectivas. Las acciones colectivas realmente, a España llegaron un poco tarde y a Europa todavía más tarde o no han llegado, pero en definitiva de lo que se trata es de tener menos pleitos. O si hay un pleito que tiene la misma raíz, pues que se acumulen esas pequeñas pretensiones en uno solo. En el año 2002 la tenemos en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Realmente yo fui el primer fiscal que utilizó la legitimación del artículo 11.4 para poner una acción colectiva masa, una acción colectiva sobre personas no identificadas. Sí identificables, pero no identificadas. Es el caso gas natural. Cuando a mí se me presenta el gas natural, observo que es una práctica que compete o afecta a varias comunidades autónomas, pero que yo tengo que elegir. Podía haberme limitado a Córdoba capital, y provincia o Andalucía. Elegí el ámbito territorial de la comunidad andaluza y con una cuantía estimada de afectados de unos 250.000. Y además de la acción declarativa que buscaba la nulidad, acumuló la acción reparadora, que era que se les devolviese a estas personas, a estos cientos de miles de personas, la cantidad que les fue indebidamente cobrada. Me ha durado 17 años ese procedimiento, que empezó el 12 de marzo del año 2003, cuando puse la demanda, y que se terminó prácticamente, eso sí, conseguimos ejecutarlo y que cobrase la mayor parte a principios del año 2019. Por el medio, 18 recursos de apelación, porque no tenemos regulada la tercera parte, que es la ejecución colectiva, y cada vez había que hacerlo a golpe de sentencia de la audiencia, y porque la audiencia de Córdoba resuelve a 2 meses vistas. Pero lo que quiero hoy decir, sobre todo, es dentro de que yo digo que hay 14 enfermedades mortales que tienen las acciones colectivas. La primera, o la de hoy me voy a ocupar, es que no tenemos un tribunal competente, territorialmente competente, cuando las pretensiones son
de ámbito nacional, o los afectados están dispersos por todo el ámbito nacional. Llevo mucho tiempo proponiendo que exista un juzgado central, que hoy sería un juzgado central de lo mercantil. ¿Tiene que estar obligatoriamente radicado en la Audiencia Nacional? Pues no necesariamente. Ahora, es curioso que la Audiencia Nacional, la única sala que no tiene es la Sala de lo Civil. ¿Por qué? Pues porque cuando en el año 85 se hizo la ley orgánica, probablemente no se imaginasen esto, que iba a haber acciones colectivas, que se iba a proyectar las pretensiones en todos los rincones del territorio nacional. Lo cierto es que se puede crear, se debería crear un juzgado mercantil central, o podemos seguir el modelo que hay para marcas y patentes. Un juzgado mercantil de Alicante tiene competencia exclusiva y excluyente nacional para el tema de patentes y marcas. Cualquier de los dos modelos es bueno. Lo que realmente es jugar a perder es que un volumen de estas características tengas que ponerlo en un modesto juzgado de primera instancia, entonces, ahora de lo mercantil, de una capital. Entonces, ya esto se crea una especie de hostilidad, ¿no? Entonces, esta es mi propuesta. Mi propuesta es reiterada, es que exista un juzgado con competencias cuando sean los afectados de todo el ámbito nacional, que sea un juzgado centralizado al que dirigirnos. Si es autonómico, será uno que se designe dentro de la autonomía, y si es provincial, pues uno de la provincia, ¿no? Esto es esencial para poder llevar a cabo estas acciones, y la ejecución hoy, hasta que no se legisle el tercet, como digo yo, porque de nada sirve ganar los dos primeros, que es la declarativa, la preparación de la ejecución, si gana el que gana el último, y el último lo vas a perder siempre. Yo realmente me ha costado 17 años y 18 recursos de apelación. No creo que eso sea razonable pedirle para el resto, ¿no? Entonces, deberá hacerse una ley de acciones colectivas que cubra todas estas carencias, pero desde luego tener un tribunal competente. Y la ejecución, bueno, la ejecución se hace, no podemos hacerlo ahora de otra manera que ya individualizadamente. Como lo dice el artículo 519, aquel que acredite ante el juez que ha dictado la sentencia será afectado, le dará un título, y ese título será ejecutivo. Bien, la segunda propuesta que hago en materia también de alivio tiene que ver ya con los juzgados de primera instancia o juzgados estrictamente civiles, porque existe una serie de pretensiones que, digamos, se producen iguales, idénticas, a lo largo de todo el territorio, dispersas, y que son de entraña fundamentalmente jurídica. No sé, he preparado aquí dos gráficos para distinguir lo que era una acción colectiva, la acción colectiva, digamos que la acción colectiva que responde a esto, digamos que existe el que podemos llamar el infractor, que sería la empresa prestadora de servicios, que afecta a una multitud de personas, de consumidores, que estos a la vez generan una multitud de pretensiones. Bueno, pues esto es lo que hemos visto de las acciones colectivas. Lo que llamo yo los procesos estratégicos en materia civil tiene que ver con esta situación de múltiples conflictos o relaciones dispersos que generan una serie de pretensiones ante tribunales muy dispersos, territorialmente dispersos, pero que son esencialmente iguales. Lo que propongo es que se cree también un juzgado de primera instancia central, creo que en este caso sí debería ser en la Audiencia Nacional, y que no digo que no pueda ir un particular, presentar su pretensión para que se califique como proceso estratégico, pero lo natural sería que fuesen asociaciones, federaciones de afectados, de interesados, por supuesto el Ministerio Fiscal, los que presentasen esta propuesta, esta demanda, que tendría un trámite esencial, que sería el de admisión. Si el juzgado admitiese con esta consideración
la demanda tendría unos efectos que serían los siguientes. En primer lugar, se publicaría en el BOE. Tendría el efecto de litispendencia mientras y de cosa juzgada después. Habría una tramitación preferente y desde luego acceso a la casación siempre y también como tramitación preferente. Así la sentencia también la sentencia que se pronunciase, normalmente ya vía de casación, se proyectaría, se publicaría en el BOE y se proyectaría sobre todas esas pretensiones que mientras tanto han estado congeladas. Es decir, bueno, tenemos un proceso estratégico, todos quietos, y cuando se pronuncie generalmente ya en casación el Tribunal Supremo, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que ir a ejecutar. ¿Cómo prepararíamos la ejecución? Pues se me ocurren de dos maneras. La que es análoga al 519 para las acciones colectivas, es decir, yo voy ante el juez competente que ha dictado la sentencia en el proceso estratégico y le acredito mi condición de afectado. Con eso se dictaría un auto que sería el auto ejecutivo. La otra manera es por acercarnos, pues yo comprendo que por acercar la justicia, que con la sentencia, que ya hemos dicho que ha sido publicada en el BOE, yo acuda al juez territorialmente competente, al de mi domicilio, al juez de primera instancia de mi domicilio, y lo que le diga, mire, esta es la sentencia en un proceso estratégico, yo creo que soy afectado, que me afecta, y tendría el juez de primera instancia únicamente pues este incidente de decir que efectivamente es afectado, y con eso tendría el título ejecutivo. Creo que con eso ganaríamos en seguridad y nos ahorraríamos también muchos pleitos. Y finalmente, dentro también de la jurisdicción civil de primera instancia, pero en lo referente a la discapacidad, tengo también una propuesta que son dos, destinada a aliviar muchísimo la carga. Me refiero a dos instituciones: los poderes preventivos y la utilización hasta el extremo en todas sus posibilidades de la guarda de hecho. Sobre los poderes preventivos, realmente yo creo que es de las cosas buenas que tenemos en la legislación, porque como decía yo, en fin, lo suelo decir a los que me preguntan, ¿qué prefiere usted? ¿Ir al notario un rato, pagar un dinero que no es mucho, suele estar entre 50 o 60 euros, designar a un apoderado, que es al que usted ha elegido? De las dos maneras de hacer, poder de presente y de futuro, desde ahora y para después, para el caso de caer en estado de discapacidad, o la segunda modalidad, que es de futuro, condicionada a que se cumpla la condición de discapacidad, yo desde luego recomiendo la primera. Pues la primera cubre todo. La primera apoderas a una persona ahora mismo, y para el caso de discapacidad también, de manera que da igual que se discuta o no la discapacidad, porque si no me afecta por un lado me afecta por otro. El apoderamiento está. El problema del apoderamiento de futuro con condición suspensiva es que compliquemos el momento y discutamos si se ha producido la condición o no. Lo cierto es que tenemos, por vía de autonomía de la voluntad, ante notario, un representante que, voy a decir claramente, en otros países hay un cierto control o hay más control. Está ajeno al ámbito judicial. Yo, si tengo que vender, acudiré con mi escritura del poder. Si tengo que ir al médico, todas las decisiones van a estar amparadas por el poder si está bien hecho y está en todas las dimensiones. Esto se viene haciendo y muchos. Yo calculo que ha representado en Córdoba, en la Fiscalía, una rebaja de demandas de incapacidad de un 20%. Cada año tenemos menos demandas y es porque cada vez se hacen más poderes preventivos. Ocurre además que cuando se dicta una sentencia de incapacitación a una persona, ya la ligas para el juzgado para toda su vida. Para toda su vida. Yo tengo algunos que llevo 30 años
porque ya a partir de ese momento ya sabemos rendir cuentas anualmente, pedir autorizaciones periódicamente cuando se necesiten, eventuales remociones, etcétera. Los procedimientos se multiplican y realmente no es necesario. No es necesario cuando hay una situación de apoderamiento, que sí es verdad que también se puede combatir en la medida que haya personas, generalmente familiares que no son apoderados y que consideran que no se está haciendo buen uso del poder, que pueden instar una demanda de incapacitación precisamente para que se revoque el poder y se nombre un tutor. Es un procedimiento que realmente se trata de una remoción un poco solapada, una remoción del apoderado. Pero tenemos muy pocos casos. En general los poderes van bien porque los apoderados hacen honor y a lo que hacen honor y son leales, y esto funciona bien. Y la otra institución de la que ya he hablado en otra grabación es la de la guarda de hecho. La guarda de hecho permite cubrir muchísimas situaciones sin tener que ir al juzgado. Para las cosas cotidianas todas, algunas de cierta complejidad o de cierta burocracia los solemos suplir bien con el decreto de fiscalía, también los que pretenden hacer los notarios mediante acta de notariedad. Y la propuesta de futuro, la propuesta que bueno, se llegó a hacer, pero se paró por la disolución de las cámaras, es que para las personas que no han podido hacer uso del poder porque nunca han tenido capacidad, en vez del procedimiento de incapacidad y nombramiento del tutor para que el tutor solicite autorización al juzgado, que sea directamente el guardador de hecho el que acuda a pedir aquellas autorizaciones para actos relevantes, esos actos para los que se necesita autorización judicial. Bien, pues para eso sería un expediente de jurisdicción voluntaria del 158, también lo recoge, en fin, expresamente esta ley de jurisdicción voluntaria. Se dictaría un auto, se autorizaría o no, si se autoriza se comprueba y si se comprueba se archiva y no enganchamos a las personas eternamente al juzgado. Yo creo que con estas tres medidas pues se rebajaría muchísimo la carga de los juzgados civiles, que en definitiva es de lo que se pretende. Creo que bueno, es una manera en alguna medida ya hay algún precedente de algunas de estas cosas, pero si se generalizasen contribuiríamos a aliviar la carga de nuestros juzgados civiles y mercantiles. Hasta la próxima.